Hola, en este video vamos a continuar con lo que es este bosquejo de la carta a los Gálatas. Este bosquejo es un bosquejo personal, es un bosquejo que he estado haciendo y bueno, personalmente también es una carta de la que he estado aprendiendo mucho y he estado estudiando el libro o la carta a los Gálatas, también conocido como la epístola de Pablo a los Gálatas. Y bueno, en el video anterior lo que hicimos fue crear el documento y vimos sobre el comentario bíblico de John MacArthur, que es John MacArthur es un pastor de la iglesia en Estados Unidos, en California, en Sun Valley. Y bueno, nos basamos en su comentario bíblico para escribir la introducción, es decir, aquí tenemos algunas ideas claves de lo que el comentario bíblico de John MacArthur nos dice. Es importante mencionar también que, bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta introducción y algunos datos del capítulo 1. Aquí ya tengo los versículos como para ir agregando algunas notas. Pero el día de hoy me voy a basar en lo que es la Biblia de estudio John MacArthur. ¿Por qué? Porque el comentario de John MacArthur sobre la epístola de los Gálatas es un poquito diferente a lo que es la Biblia de estudio de él mismo, ¿no? Entonces sí, aquí tengo la Biblia de estudio, ya hice algunas eh, revisiones respecto a de las diferencias y bueno, sí creo importante comenzar a escribir algo, ¿sale? Así es que bueno, del autor sabemos que en este caso es Pablo. Después escribiremos más acerca del autor, sin embargo, de momento solamente va a ser como para irnos guiando. Ahorita el documento está en color negro, ya después lo podemos pasar en la versión blanco, ¿sale? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, miren, en el autor, aquí la Biblia de estudio John MacArthur nos dice, y aquí lo quiero leer, dice, voy a leer nada más lo que subrayé, ¿ok? Dice, por lo tanto, debe haber escrito Gálatas después de ese acontecimiento. Aquí la Biblia de estudio nos dice que en el capítulo 2 Pablo describió su visita al concilio de Jerusalén de Hechos 15, ¿sale? Entonces le vamos a poner este Gálatas debe haber debe haber sido debe haber sido escrito después de el concilio, vamos a poner aquí, perdón, concilio de Jerusalén, ¿sale? Aquí quiero primero enfatizar dos cosas. El primer punto, que el concilio de Jerusalén fue como una reunión para tratar temas sobre por qué las personas son salvas. El Concilio de Jerusalén fue para tratar sobre el tema de la circuncisión. Es un tema que los falsos maestros que habían entrado en las iglesias de Galacia enseñaban que era necesario más la fe para ser salvos. Entonces, en el Concilio de Jerusalén, que aquí dice en Hechos capítulo 15, se nos habla de que hubo pues un consenso respecto de a estos puntos. ¿Qué pasa? ¿Es necesario o no es necesario la circuncisión de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que enseña el Evangelio? Entonces, por eso se reunieron en Jerusalén para llegar a un acuerdo, a establecer qué deberían de creer al respecto, ¿no? Entonces, por eso dice este comentario, dice que en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo describió su visita al concilio de Jerusalén de Hechos 15. Ahora, punto número 2 que yo quiero comentar. Hasta el momento me he encontrado dos referencias más que consideran que Gálatas fue escrito antes del concilio de Jerusalén, es decir, antes de que sucediera esta reunión en Jerusalén. Pero esta Biblia de estudio de John MacArthur dice que fue o sea que aquí se describió pues ese acontecimiento, así es que Gálatas se escribió después de que pasó el concilio. Entonces, hasta el momento, mientras lo estoy escribiendo, porque John MacArthur tiene aquí sus argumentos del por qué cree que se escribió
Gálatas después del concilio, ¿sale? En dos referencias más que he revisado dicen que fue antes. Sin embargo, mientras lo vamos a poner porque no hay algo que digan fue antes, fue después, ¿ok? Bueno, siguiente punto dice, no hay registro de que Pablo haya fundado iglesias en la región del norte donde hay menos población. Esto se lo subrayé porque el libro de los Gálatas sobre todo se cree de manera general por la mayoría de los comentaristas bíblicos que fue a las iglesias del, pues del centro o parte del sur también de Galacia, de la región de Galacia, que sería la iglesia de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. Cuatro iglesias. Entonces se cree que el apóstol Pablo escribió a esas iglesias después de su primer viaje misionero, después de que dio una vuelta, cuando regresó a Antioquía, eh, cuando regresó a la otra iglesia que también se conoce como Antioquía de Siria. Entonces desde ahí se cree que se hace referencia a las iglesias de Galacia, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. Entonces, algunos creen que probablemente Pablo escribió a los que vivían en la parte norte de Galacia. Por eso aquí subrayé esto y lo voy a poner le voy a poner aquí un apartado que esta Biblia trae, contexto histórico, ¿sale? Contexto histórico. Entonces, dice así, no hay, ojo, como dice, no hay registro de que Pablo, haya fundado iglesias en esa región del norte en donde hay menos población, se coma, en donde hay menos población. Entonces, de acuerdo a la mayoría de los estudiosos bíblicos, la mayoría cree, considera, concuerda que muy probablemente Pablo pues escribió la carta a los Gálatas a esas iglesias o a esa región de Galacia, donde se encontraba Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia, puesto que en su primer viaje misionero fue ahí donde se fundaron esas iglesias. Hay una teoría, bueno, se le conoce como la teoría del norte, donde se cree que pudo haber sido, pero de acuerdo a John MacArthur, dice no hay registro de que Pablo haya fundado en la región del norte alguna iglesia. Entonces, por eso también esta introducción de la Biblia de Estudio MacArthur nos dice pues que Pablo escribió a las iglesias en la parte del sur de Galacia. ¿Qué más? Bueno, primero vamos a ver, dice, las iglesias a las que Pablo se dirigió aparentemente habían sido establecidas antes del concilio de Jerusalén. Aquí lo vamos a anotar, lo voy a anotar y ya lo vamos a explicar. Dice, las iglesias a las que Pablo se dirigió, refiriéndose a los Gálatas, aparentemente habían sido establecidas antes del concilio de Jerusalén, ¿sale? Entonces, lo que está diciendo John MacArthur es, bueno, estas iglesias de Galacia, ¿verdad? Que ya las mencioné, estas iglesias fueron fundadas, dice, o fueron establecidas antes del concilio de Jerusalén. Por eso es que, John MacArthur piensa que Gálatas debió de haber sido escrito después del concilio. Entonces, esto fue un punto que yo anoté. Sin embargo, es una introducción al libro, pueden haber otros comentarios al respecto, ¿sale? Y bueno, hasta aquí vamos a terminar nuestro video. En el próximo video vamos a seguir anotando algunas cosas importantes, pero mucho más importantes porque ya vamos a entrar a un apartado que ya habrá un poco de doctrina. ¿Qué es lo que Pablo enseñó específicamente a las iglesias de Galacia? ¿O qué es lo que quería darles a entender por causa del problema que había?
puesto que Pablo, para escribir esa carta, que se le conoce como una de las cartas capitales o de las más importantes, podría decirse, en el sentido teológico, en el sentido de doctrina, lo vamos a ver en el siguiente video, es qué es lo que le quiso dar a entender a los Gálatas, puesto que los Gálatas habían abandonado el Evangelio. Él puso ahí, han caído de la gracia, ¿no? Entonces, en el siguiente video vamos a ver estos puntos y será importante que lo podamos retomar, ¿sale? Entonces, sí, me gustaría que aunque vamos poco a poco, pudieran dejar un comentario qué les parecen estas ideas sobre el contexto histórico. Ojo, que es contexto histórico, aún no nos metemos como tal como el texto bíblico, así es que en el contexto histórico puede haber muchas ideas, ¿ok? Muchas ideas o algunas ideas de otras personas, pero ya que entremos al texto bíblico, ahí sí va a ser más necesario hacer un análisis mucho más detallado, ¿ok? Sería todo, nos vemos en el próximo video, gracias.